Dios les bendiga a todos. Nuestra reflexión hoy la haremos bajo el tema Viviendo en la voluntad de Dios y la base bíblica es Salmo 119, 105, que a la letra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al terminar esta reflexión es mi oración que entendamos que vivir en la voluntad de Dios no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Todos tenemos necesidad de dirección. Al emprender una carrera, al empezar una relación amorosa, un negocio, un ministerio, un trabajo, entre otras. Y aquí es donde muchas personas con esa necesidad de dirección acuden a amuletos de la buena suerte. Algunos se dedican a la santería, pero un hombre inteligente le oró a Dios y dijo, hazme saber, Jehová, mi fin, sepa yo cuán frágil soy. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de someter nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones al plan divino. De hecho, la palabra de Dios, que es esa lámpara, como leímos al comienzo, nos guía. El proverbista dice, confiar en el Señor y no en nuestro propio entendimiento. El apóstol Pablo dice que no debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Además de esto, nos expresa tres características muy interesantes, y es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero, ¿cómo vivir en la voluntad de Dios? Es la pregunta que muchos se hacen. Primero, debemos confiar más en Dios que en nuestras emociones. Las emociones a veces son cambiantes y además muchas veces nos traicionan, pero la voluntad de Dios es firme. A veces hemos sido guiados por un GPS cuando vamos en un transporte, necesitamos llegar a alguna dirección, pero no conocemos y empezamos a ser guiados, pero a veces nos vamos por otro lado y no nos dejamos guiar del GPS y terminamos perdidos. Creo que cuando el camino no lo conocemos, es muy importante ser guiados por el Espíritu Santo. Nadie sabe qué pasará el día de mañana. Es un día desconocido para nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, las cosas sin duda saldrán bien, pero debemos dejarnos guiar. En segundo lugar, conocer la palabra de Dios. Recuerde, la primera es confiar en Dios, pero la segunda es conocer la palabra de Dios. La Biblia nos revela la voluntad moral y espiritual de Dios para nosotros. Es decir, que yo no necesito señales para saber, por ejemplo, si debo perdonar, si debo amar, si debo vivir en santidad, sino que simplemente necesito conocer la palabra. Ahí está escrito y obedecerla, por supuesto. En tercer lugar, orar y esperar su dirección. Jesús mismo nos da el ejemplo en la hora más difícil, la hora de la muerte, cuando todo el mundo quisiera evitarla. ¿Quién no? Pero él mismo dice, no se haga mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera. Hay cosas que nosotros queremos, pero preguntémonos, ¿es esa la voluntad de Dios? Qué bueno que entendamos que vivir en la voluntad de Dios entonces también implica renunciar a muchas cosas que a mí me gustan, porque yo lo que deseo es agradar a Dios. Y también tenemos en este mismo eh, aspecto, como una respuesta a esa pregunta de cómo vivir en la voluntad de Dios, tenemos que hay que obedecer paso a paso. Dios revela su voluntad de manera progresiva. A veces
No entendemos todo, pero Él nos va guiando. No esperemos entender todo el plan antes de obedecer. A Dios simplemente hay que obedecerle. Dios tenía un plan muy bonito para José, pero habían cosas que inclusive hoy muchas personas no entienden. Y tal vez él tampoco lo entendió, pero él lo fue llevando paso a paso. Algunos momentos fueron muy bonitos, pero otros muy difíciles. Lo importante es que al final todo fue grato y creo que es lo que Dios quiere para nosotros. Resultados de vivir una vida en la voluntad de Dios, importante. Paz interior. La paz de Dios es la que gobierna nuestros corazones. El fruto espiritual, el que permanece en Cristo, lleva mucho fruto. Dirección clara. Creo que este es el camino. Cuando estamos seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos tranquilidad que no nos vamos a perder. Protección divina, este salmo que creo que muchos, la mayoría conocemos, Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros debemos ser como ese niño que va de la mano de su padre y aunque se halle en un bosque, aunque hay muchas cosas que no entienda y a veces hasta sienta algunos miedos, pues le hace sentir seguro que aunque no ve el camino de la mano de su Padre, se siente seguro. De esa misma manera, nosotros no conocemos muchas veces todo el panorama, pero el ser guiados por Dios nos hace sentir seguros. Antes de tomar una decisión, debemos preguntarnos si lo que vamos a hacer glorifica a Dios. Importante establecer un tiempo diario en oración, lectura bíblica, para saber respecto a la voluntad de Dios, inclusive para ese nuevo día que emprendemos. Aprender a decir no a oportunidades que aparentemente parecen buenas, pero aprender a decir sí cuando sentimos que de verdad Dios nos guía. Y qué bueno reproducir esta enseñanza en nuestra familia a través del ejemplo. Vivir en la voluntad de Dios no siempre significa el camino más fácil, pero sí el camino más seguro. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué bueno, estimado hermano, estimado amigo, que nosotros aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. Si eso lo hacemos, guiados por Dios siempre, por su palabra, por su Espíritu Santo, jamás vamos a fracasar. Es posible que tengamos momentos difíciles, pero llegaremos a puerto seguro, que es lo más importante. Que Dios les bendiga.